Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este lunes 14 de julio del año 2025. Con la máxima solemnidad, el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña han presentado hoy, como si dos estados independientes de igual a igual se tratara, el acuerdo que han denominado Financiación Singular de Cataluña. Los encargados de presentar el acto en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat han sido el ministro socialista de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y los consejeros socialistas catalanes del gobierno de Salvador Illa, Albert Dalmau, de Presidencia, y Alicia Romero, de Economía y Finanzas. Lo que hasta hoy era un pacto alcanzado por el PSOE y Esquerra, ahora ha pasado a ser un acuerdo institucional entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Y lo que han acordado el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Salvador Illa es poner fin al régimen común. Es decir, poner fin al sistema que tenía hasta hoy el Estado español para gestionar los ingresos fiscales y la distribución de los mismos. A partir de hoy, se han puesto las bases para que el Gobierno de Cataluña pase a recaudar y gestionar el 100% de los impuestos generados en Cataluña, empezando por el IRPF en 2026. Así lo anunciaba el ministro Ángel Víctor Torres. Ambas administraciones nos comprometemos a trabajar por el despliegue de la Hacienda catalana e impulsar cambios legislativos para que la Agencia Tributaria de Cataluña lleve progresivamente competencias como la gestión del IRPF y también el resto de los tributos. Si se preguntan ustedes por qué el anuncio sobre impuestos lo hace el ministro de Política Territorial y no la ministra de Hacienda, la respuesta está en que María Jesús Montero, que pretende presentarse todavía como candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía, fue la misma que llevaba diciendo todos estos años. Nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Y es la misma que el sábado pasado dijo esto en un mitin en Jerez. Mientras haya un solo socialista en la Moncloa, en el Ministerio de Hacienda, nunca, jamás habrá privilegios de unos territorios contra otros territorios. Pues como Montero no se ha atrevido a presentar hoy el acuerdo entre dos socialistas para que Cataluña pase a recaudar y gestionar el 100% de los impuestos generados en Cataluña y se convierta en una comunidad privilegiada frente al resto, al que le ha tocado dar la cara es Ángel Víctor Torres. La fuga de Montero ha sentado mal al condenado Oriol Junqueras, que ha dicho que para Esquerra era una falta de respeto que a la reunión no acudiera la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Ángel Víctor Torres ha tenido que disculpar a su compañera y ha dicho que es que María Jesús Montero no forma parte de la Comisión Bilateral Gobierno de España, Gobierno de Cataluña. Solo es la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda. Como Ángel Víctor Torres tampoco tenía muchas ganas de comerse el todo él solito el marrón, pues la estrategia de Moncloa ha sido la siguiente. Para tratar de rodear de mayor confusión a este acuerdo y poder decir en Cataluña, os damos todo, y en el resto de España decir, pero si no les hemos dado nada. Resulta que el gobierno de Sánchez y el de Salvador Illa han sellado un documento y luego el ministro Ángel Víctor Torres se ha ido a dar una rueda de prensa para hablar de ese documento. Pero el gobierno se ha negado a dar el documento a los periodistas hasta que ha terminado la rueda de prensa. Y cuando los periodistas le han preguntado por detalles concretos del documento al ministro Ángel Víctor Torres, ha pasado esto. Me gustaría saber si este nuevo sistema se ofrecerá de alguna manera al resto de comunidades autónomas o serán ellas las que se acojan voluntariamente si lo piden. Entregaremos posteriormente a esta rueda de prensa el acuerdo y verán que en ese acuerdo se establecen las opciones y posibilidades que tienen también el resto de las comunidades autónomas a los acuerdos que aquí se han establecido. Saber si en el documento del acuerdo se habla específicamente de la ordinalidad, es decir, si se incluye ese principio en el documento. Vamos a entregar el documento y por tanto verá cómo ha quedado finalmente redactado con respecto a conceptos como la solidaridad, la territorialidad, la ordinalidad. Ya lo verán luego. Con el texto ya distribuido a la prensa, una vez que el ministro Ángel Víctor Torres ya no estaba, la realidad es que lo que se prevé es un sistema para Cataluña parecido al cupo vasco, aunque
sin especificar todavía la cuota de solidaridad que debe aportar Cataluña al resto de la caja común. Ángel Víctor Torres únicamente se ha limitado a decir que la aportación será calculada de forma transparente y con objetividad. En realidad lo mismo que decían con lo del cuponazo vasco. No, si es transparente y con objetividad, sí, pero las cuentas siempre les benefician a ellos. El pacto no solo incluye privilegios para Cataluña, también en el documento aparecen trabas para que el resto de comunidades no puedan competir con una Cataluña que va a gestionar el 100% de los impuestos. El nuevo sistema de financiación acordado por Sánchez y Salvador Illa no solo le da un trato singular a Cataluña, sino que incluye un mecanismo para obstaculizar que el resto de comunidades bajen sus impuestos en exceso. ¿Y qué es en exceso? Supongo lo que diga Cataluña. El texto habla de que se van a introducir mecanismos adicionales a los actuales para limitar la competencia fiscal a la baja. Es decir, impedir que gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, el de la Comunidad Andaluza, el de la Comunidad Extremeña, el de Murcia, podíamos seguir, no puedan reducir sus impuestos como vienen haciendo y que así Cataluña no se queje. Los separatistas catalanes han salido rápidamente a decir que al acuerdo entre el gobierno de Sánchez y Salvador Illa, que le sobraba escenificación y que le faltaban números y fechas concretas. Y puede que tengan razón, pero Esquerra dice esto porque no puede coger y decir que grande es Salvador Illa, que lo ha conseguido todo. Y Puigdemont desprecia esto porque no se puede apuntar en la medalla, que si no... Lo que nadie duda es que hoy, 14 de julio, día importante en Francia, pasará también a ser día importante en España. Y no por la toma de la Bastilla, sino por la toma de la caja común por parte de los separatistas. Hoy se han puesto las bases para acabar con esa España que conocíamos ahora, a costa de privilegiar a Cataluña y machacar al resto de comunidades que no sean del País Vasco y de Navarra. Antes de que finalice este mes, el gobierno catalán presentará el plan director elaborado por Indra para diseñar la estructura tecnológica de la Agencia Tributaria Catalana, para que algún día pueda recaudar todos los impuestos. Porque el primer paso, el de la cesión del 100% del IRPF, de momento la agencia catalana no tiene la estructura como para asumirlo en su totalidad, que si no, lo harían, porque es lo que acordaron los socialistas con Esquerra. El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado que a la vuelta del verano, ya si eso, van a presentar al Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación que posteriormente deberá ser votado en el Congreso de los Diputados. Y claro, el sanchismo está tratando de hacer hoy quizá el más difícil todavía de la legislatura. Y fíjense que han hecho cosas difíciles, pero está tratando de decir en Cataluña: vais a tener algo que no va a tener el resto porque vosotros sois singulares, sois únicos, y en el resto de España nos está tratando de decir que pero va a ser bueno para todos. De ahí que García Page haya dicho esto. Hay muchísima gente que ahora se ha aficionado a utilizar palabras ambiguas, a engañar con los términos. Que no nos engañen, ¿eh? Que no nos tomen por tontos. Que no nos tomen por tontos. Que sabemos perfectamente de qué va el debate actual de la financiación. Es más, se está hablando de financiación en España porque lo plantean los que quieren romper España. A García Page no le toman por tonto, le toman por socialista en la Moncloa. Porque sabe que si fuera de otro partido, a lo mejor le diría a sus diputados que votaran en contra. Pero García Page no ha dicho nada de esto, ni de presentar su dimisión como líder del PSOE de Castilla-La Mancha si alguno de los diputados de Castilla-La Mancha vota a favor de esto. Eso no lo ha dicho García Page. En Moncloa saben que García Page no es tonto, es del PSOE. Otro presidente regional del PSOE, Adrián Barbón, el asturiano, ha preferido hoy no decir nada. Es verdad que el fin de semana dijo, ¡uy, cómo se haga! Pero hoy, ya viendo el documento, ha dejado que haya sido su responsable de Hacienda el que haya mostrado un rechazo a las formas por hacerlo
de manera bilateral con Cataluña, y el que haya advertido de que si lo que parece una declaración de intenciones se concreta, que entonces tendrán al Principado de Asturias en contra. Mucho más contundente que el gobierno asturiano ha sido el gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso, en un discurso que puede haber sido de los mejores que ha dado Ayuso desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid. Para empezar, sobre las quejas de los separatistas a que el acuerdo no haya sido tan como ellos esperaban, Ayuso respondía así. El nacionalismo es así, no se ha levantado de la mesa y ya te está amenazando para la siguiente negociación. Es un negocio corrupto del que lleva viviendo muchos años a costa de empobrecer y dividir a todos los catalanes. Y cuando hayan secado la caja común, como hizo, por cierto, el socialismo después de 40 años en Andalucía, ahora van por el resto de las comunidades autónomas. No pararán nunca. Y además, por eso decía en mi discurso que ya no son socios, ya chulean al presidente. Entonces ahora ya le ponen la siguiente. Como saben que es un presidente a la deriva, que lo único que hace es protegerse de su propia corrupción y por eso no se puede ir a su casa, le van pidiendo más y le van estrangulando cada día. Y el presidente pone la cama y pagamos el resto de los españoles. Que este lenguaje en la Moncloa lo entienden como nadie. Ayuso le mandaba también un mensaje a Óscar López, entre otros. ¿Cómo le va a explicar el socialismo en Madrid a los vecinos de Parla, a los de Leganés, a los de Torrejón de Ardoz, que les van a subir los impuestos? Porque lo ha así escrito Esquerra Republicana. ¿Y cómo les vamos a explicar que hay inversión que va a dejar de llegar a la Comunidad de Madrid o que se van a cerrar empresas porque el nacionalismo necesita que al resto de España le vaya peor? Insisto, el nacionalismo es un cáncer, ha sido uno de los males del siglo XX y el nacionalismo vive de que le vaya mal al de enfrente. No es el amor a lo propio, es el odio a lo ajeno. Vive para que nos vaya mal a los demás, para desguazarlo todo. Y, por supuesto, un presidente que sabe que está de salida, que sabe que no se le quiere, que sabe que si fuera a las urnas sería un absoluto perdedor, ha decidido romper el tablero, dar una patada para adelante y a ver si me salvo de esta con una ocurrencia nueva. Lo que pasa es que en este caso ya ha pasado todas las líneas, porque es romper la unidad de España, porque es romper una historia de siglos y es romper una unidad que nos ha traído hasta aquí como nación. Por eso, insisto, Pedro Sánchez es el peligro. Pero en términos reales, lo acordado hoy por Sánchez y Salvador Illa, ¿cómo va a afectar a otras comunidades? Pues escuchen ejemplos. Madrid va a tener verdaderos problemas para pagar nóminas a los sanitarios, a los médicos. No vamos a tener dinero para pagar. Si el 80% de lo que recauda Madrid ya se lo da al Estado y solo nos quedamos un 20% y de ese 20% casi la mitad se va a sanidad pública, díganme cómo pago colegios, cómo pago el metro, cómo pagamos más servicios públicos, si todo se lo tenemos que dar a los independentistas para pedirles perdón por ser supremacistas y porque quieren fabricar una nación paralegal con el dinero de todos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Es que no vamos a tener dinero. Y no quiero pensar otras regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia. ¿Cómo van a salir el resto de las comunidades autónomas adelante? ¿Cómo lo van a hacer? Es más, ¿y cómo se va a expulsar la inversión? Porque ¿qué país va a querer invertir en España si cambiamos las normas de juego a mitad de partida y no somos un país confiable que está siempre en manos de un conflicto? Porque el presidente ha decidido llevarnos al conflicto total. Y respecto a los argumentos que ha dado hoy el gobierno de Sánchez para justificar que haya cedido en este acuerdo con el gobierno catalán, la presidenta de la Comunidad de Madrid respondía así. Porque aquí lo que nos viene a decir es que se incrementa la financiación en función de las competencias que han cedido a los independentistas. Es decir, como te he ido dando competencias y se las he ido quitando a Madrid, a ti te voy dando más dinero. O sea, como si fuéramos idiotas. Después, penaliza explícitamente a las comunidades autónomas que bajamos los impuestos. La Comunidad de Madrid es la que lleva más tiempo bajando los impuestos y, por cierto, creando más empresas y más empleo. Luego, ese ataque nuevamente va a por Madrid. Y desplegar la Hacienda catalana significa crear una nación paralegal con el dinero y el trabajo de todo el contribuyente español y romper la nación de todos, y nos negamos a ello, insisto. Nos negamos y vamos a dar absolutamente todas las batallas, nos cueste lo que nos cueste, porque para poner la carita, ir de moderados y decir lo que quiere decir los de siempre para que nos callemos, no estamos. No hemos venido aquí a ser desleales, profundamente desleales con esta nación de siglos y con todos los españoles. No cabe mayor latrocinio y mayor cinismo que tratarnos así a todos. Es horroroso. El maltrato al resto de España y los privilegios fiscales. Navegaste más allá del horizonte, luchando contra Krakens y surcando tormentas. Tu pala golpeó la tapa de un cofre perdido hace siglos, mientras preparabas una lasaña. Tu imaginación es libre cuando escuchas
Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. Escalaste la escarpada pared del acantilado. Alcanzaste cimas a las que ningún otro ser humano había llegado. Mientras esperabas en el interminable control de seguridad. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre audiolibros de aventuras en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. De Cataluña, aspirando a obtener incluso los del País Vasco, surgen en paralelo a otra decisión que en los últimos días ha tomado el gobierno de Sánchez y que tiene en el mismo lado de la balanza a los mismos protagonistas. El reparto de menores ilegales que Marlaska va a enviar desde Canarias a la península. Hay dos comunidades a las que no les afecta, Cataluña y el País Vasco, por unos derechos históricos. No, es que como llevan haciendo... Asunto el de la inmigración ilegal, que me lleva a hablarles de la otra parte de la actualidad informativa. En los últimos días, la localidad de Torrepacheco, en Murcia, se ha convertido en el epicentro de una oleada de violencia. El detonante de los disturbios ha sido una brutal agresión a un vecino de la localidad de 68 años que recibió una paliza, supuestamente a manos de uno o varios jóvenes inmigrantes marroquíes, lo que ha desatado una respuesta. Primero una respuesta por parte de los vecinos del anciano y luego por parte de grupos ultraviolentos. Hasta el momento son 9 los detenidos por los altercados durante este fin de semana. Las dos últimas detenciones las han confirmado hoy el ministro de Interior y se corresponden con la detención de 2 jóvenes que participaron en la agresión al vecino de Torrepacheco. Tienen 21 y 22 años, ambos inmigrantes marroquíes. No residen en Torrepacheco. Estaban presentes durante la agresión y, aunque no participaron en la misma, no hicieron nada para evitarla y para ayudar al anciano. En la tercera noche de altercados en Torrepacheco, uno de los incidentes que se ha vivido ha sido el asalto a un local de venta de kebabs. Un grupo de decenas de radicales con el rostro cubierto por pasamontañas y cascos de moto han destrozado el local de un ciudadano de origen marroquí que fue atacado con bates y gas de pimienta. Los testigos y el propio alcalde de la localidad murciana han denunciado que estos que entraron con cascos, como si estuvieran en American History X, para destrozar el local del kebab a este señor, pues ni siquiera son vecinos de Torrepacheco. Y del otro lado, los ilegales marroquíes se organizaron también en grupos violentos para atacar a la policía y para ir de cacería en cacería. Los de los cascos cazaban a unos, los ilegales cazaban a otros. Para el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, la inacción del Ministerio del Interior, ojo a esto, se debe a una maniobra de distracción del Gobierno de España para que no se hable de otras cosas. Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, ha hablado en la noche de radio. Nos llama poderosamente la atención la tardanza en activar y desplazar hasta la localidad de Torrepacheco al GRS de la Guardia Civil, el grupo encargado y especializado en control de orden público. Era perfectamente previsible que fuera a haber desórdenes públicos y problemas graves de vandalismo la pasada noche del viernes y del sábado, como desgraciadamente así fue. Una vez más, los policías locales y los pocos guardias civiles que allí estaban fueron absolutamente abandonados por el Ministerio de Interior. Nadie entiende la tardanza en la activación del GRS. Todo apunta a que una vez más obedece más a unos intereses políticos que realmente operativos. Al ministro Marlaska le cogió todo esto de fin de semana en Londres para ver la final de Wimbledon. Le preguntan en la SER. ¿Cree que fue un acierto ver al ministro del Interior ayer con lo que había aquí en Torrepacheco en Londres? Bueno, creo que en Torrepacheco teníamos la situación ayer controlada y la tenemos controlada la situación en Torrepacheco. Hay que valorar las situaciones en su justa medida. Estábamos trabajando desde que se produjeron los hechos el miércoles pasado, tomando las medidas necesarias y precisas y haciendo el seguimiento correcto. Desde la comandancia de la Guardia Civil en Murcia también están denunciando la tardanza en actuar por parte del Ministerio del Interior y la lentitud a la hora de enviar refuerzos para contener los disturbios. Además, señalan a magrebíes de segunda generación como el origen
del conflicto. Mila Cívico es secretaria de comunicación de Jucil y también ha hablado en la noche de radio. La falta de efectivos en las comandancias de la Guardia Civil en toda España no es solo una cuestión operativa, es una amenaza directa a la seguridad ciudadana. Cuando no hay suficientes agentes para patrullar, prevenir y actuar, se genera un vacío que favorece a la impunidad. Si a eso le sumamos la pérdida progresiva del principio de autoridad, el resultado es una mezcla explosiva que desemboca en situaciones como la que hemos visto estos días. Los guardias civiles están haciendo todo lo que pueden con medios limitados, pero no podemos seguir sosteniendo la seguridad de nuestros pueblos y ciudades con recursos insuficientes. Pedimos al Gobierno que actúe con urgencia, más efectivos, más medios y un respaldo institucional claro. Es importante que se sepa que los refuerzos son temporales y que en el momento en el que deja de ser mediático el problema, regresan a sus unidades. Y segundo, que para poder reforzar, en este caso a Torre Pacheco, y dar seguridad a sus vecinos, se despoblan a otras unidades de la Guardia Civil. Necesitamos con urgencia más de 17.000 agentes en España, cifra que corresponde al déficit actual. Y mientras la policía y la Guardia Civil señalan al ministro del Interior, el ministro del Interior a quien señala es a Vox. Escuchen a Marlaska y la respuesta de Santiago Abascal. Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox. Es decir, este fin de semana hemos visto al líder de Vox hablando de la cuestión de la migración criminal, diciendo que nos ha robado la paz y la prosperidad. Dígame si eso no alienta otro tipo de discursos todavía de mayor gravedad, de mayor entidad y con llamamientos, vamos a decir, a acciones realmente fuera de la ley. El ministro tiene inmunidad, pero le voy a contestar al ministro. Él está detrás de las violaciones a mujeres españolas. Él está detrás de las cuchilladas a los españoles. Él está detrás de la violencia en las calles contra los españoles. Su política inmigracionista criminal trae estas cosas. Esa es mi respuesta al ministro. Si la obsesión de Marlaska es Abascal, la obsesión de Óscar López es Ayuso. Les escuchamos también a ambos. Bueno, yo creo que el Partido Popular o bien ha dicho poco o bien ha encabezado la manifestación. Me refiero, por ejemplo, a la señora Ayuso. Repase usted la hemeroteca y verá decenas de mensajes xenófobos, decenas de mensajes contra los inmigrantes y contra un gobierno que, según ella, abre las puertas sin ningún control. Lo que está claro es que cuando gobierna la izquierda siempre los problemas de inseguridad se disparan. Este gobierno no está a la altura en ningún momento y estamos ante un problema que ha de resolver él mismo. Es su responsabilidad. Si lo de Torre Pacheco fuera un caso aislado, ya sería grave. Pero es que encima no lo es. Y porque no lo es, tenemos algo más que una sensación de inseguridad tan generalizada y tan próxima a la realidad. Porque estamos viendo a violentos que son ciudadanos que residen de forma ilegal en nuestro país que no se asustan ni ante la policía. El pasado 11 de julio, por ponerles un ejemplo, varios agentes de la policía local de Torrevieja fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de jóvenes magrebíes durante una intervención después de que un vecino diera un aviso de una posible agresión a una mujer. Los agresores, cuando llegó la policía local, lejos de irse corriendo, les rodearon y les atacaron con empujones, con ladrillos, con botellas, les tiraron la basura encima, llegando a arrastrar a un agente varios metros por el suelo mientras trataba de detenerlo. Los policías locales han pedido que esto no se normalice, porque son varios casos los que han ocurrido este verano en España en el que han visto ustedes imágenes de un policía que va a una llamada y le cae una somanta de palos. Ya hay 2 detenidos por rodear y atacar con ladrillos y lanzar basuras a los policías de Torrevieja. El problema es que puede que antes de que nos demos cuenta, esos detenidos ya están en libertad, que esa es una de las deficiencias que tenemos. Claro, desde un punto de vista lógico, que yo haya empezado el programa hablándoles de una decisión pactada por el gobierno de Pedro Sánchez con el socialista Salvador Illa para romper la igualdad en España y que privilegia a Cataluña frente al resto de las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra, y que después les haya contado las críticas de la Policía y la Guardia Civil al ministro del Interior por la dejación de funciones
en una materia tan sensible como la seguridad en España, en teoría, desde un punto de vista lógico, tendría que molestar a Moncloa. Pero es que hace tiempo que no nos movemos en los parámetros de la lógica. Y puede que el hecho de que estemos hablando mucho los medios de comunicación hoy de el pacto para favorecer a Cataluña y de lo ocurrido en Torre Pacheco y en otros pueblos de España, sea un alivio para el presidente Sánchez. Porque mientras se hable de esto, no se habla de su corrupción. Pues nosotros, como tenemos tiempo, medios y ganas, ya les advertimos que enseguida, después de hablar de la ruptura de la caja única y de la violencia en nuestros pueblos, les vamos a contar la última hora de la corrupción del Sánchez.